Hola, mi nombre es Jorge Emilio Hernández Ruan, del Salón Sexto G del turno vespertino de Escuela Vocacional, y este es mi videoproyecto titulado Cultura y Corrupción para la materia Reflexión Ética impartida por el profesor Eduardo González Tostado. México es un país extraordinario, cuenta con una diversidad cultural gigantesca. Su patrimonio inmaterial y cultural dejan perplejos a conocidos y extraños. Cuna de maravillas como el tequila, el maíz y el mariachi. Pero no todo es así. Lastimosamente a nuestro país también lo toman como un exponente de algo muy malo, la corrupción. Según la Real Academia de la Lengua Española, corrupción se define como en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Ahora revisaremos de parte de distintas fuentes el origen de la corrupción. Se ha dicho que sus raíces están en la época colonial. El poder patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios, transferido caso intacto a sus representantes en las Indias, los virreyes, habría convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. Es verdad que el enriquecimiento de los oficiales con sus puestos no estaba mal visto por la corona, que incluso propiciaba la venta de oficios. Después del debate de varios años entre teólogos, filósofos y juristas españoles sobre si los naturales del continente americano deberían ser esclavos o no, y como el Papa Pablo III promulgó en 1537 la Bula Sublimis Deus, en la que estableció que los indígenas eran hombres con todas sus capacidades, las leyes españolas prohibieron su esclavitud, no la de otras razas, y establecieron en cambio un régimen de servidumbre llamado encomienda, que consistía en entregar un grupo de indígenas a un español para su cuidado y evangelización. Es entonces cuando se da, durante muchos años, esta novedosa forma de corrupción, pues este régimen fue instituido con el propósito de, además de cobrar los tributos que deberían pagarse a la corona, para que los indígenas fueran adoctrinados en la fe católica, se les cuidara, alimentara y se les pagara un salario adecuado, además de que el encomendero debería residir en la ciudad cabecera de los términos en los que vivían sus indígenas encomendados. Sin embargo, los encomenderos simulaban cumplir la ley, pero los maltrataban, y el trabajo a que obligaban a los indígenas era de esclavos, pues los sometían a jornadas agotadoras y, transgrediendo la ley, en ocasiones los alquilaban a otros encomenderos. Después de la Revolución Mexicana, se desarrolló un régimen autoritario, cuyo exacerbado presidencialismo permitió todo tipo de componendas a los funcionarios que estaban en el poder. Se promovió de manera institucionalizada la aparición de los sindicatos, que ocuparon uno de los primeros lugares en sus prácticas discrecionales, y algunos de los cuales continúan operando así hasta la fecha. Revisando el libro ¿Cuándo se empezó a joder México?, del autor Ríos, nos habla que la decadencia del país en cuanto a la corrupción contemporánea se suscitó en el sexenio de Miguel Alemán, presidente que convirtió el PRM al Partido Revolucionario Institucional, o sea PRI. Observamos que hizo uso varias veces del amiguismo, el nepotismo, los favores con el gobierno estadounidense y un pensamiento político que nos deja mucho a desear, retractándose después de declararse febrilmente comunista, que de comunista México nunca ha tenido nada. Se dice que su campaña presidencial fue la primera al estilo PRI, acarreados con tortas y pulque, el apoyo a expresidentes, sindicatos, senadores, aparte de tener a toda la prensa y la radio de su lado. Con Miguel Alemán como presidente ya no hubo reparto de tierras, solo reparto de dinero, privilegios, contratos, puestos públicos, recomendaciones, concesiones, préstamos y hasta partidos políticos. Esto originó una caída en la producción agrícola ejidal, orillando a los campesinos a perseguir el sueño americano color dólar. Durante la etapa del milagro mexicano, el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país permitieron que la población en general se beneficiara de la bonanza económica, lo cual impidió ver los errores de los burócratas y funcionarios, pero también se otorgó a los funcionarios un poder inusual sobre los documentos, sellos, formatos y papelería oficial que controlaron en usufructo de las oficinas gubernamentales.
Empero, transformar la cultura de los mexicanos es una tarea titánica. La realidad es triste, pero es la realidad. México, lo repiten ufanos nuestros dirigentes, es una de las grandes potencias económicas, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial en 2015. Nuestro país ocupa la 14ª economía del mundo y el número 81 si la medición se extiende al PIB per cápita. Ese divorcio, grande la economía del país, pequeña la de sus habitantes, se refleja en la falta de equidad y oportunidades. La mitad de la población es muy pobre si aceptamos que la pobreza es una enfermedad y la corrupción uno de sus vectores. El contagio en México es evidente, y si aceptamos que la corrupción es una epidemia, es obligatorio concluir. La corrupción empobrece, la pobreza enferma, y tanto una como otra se transmiten. Denominar la epidemia es correcto. México se encuentra sumido en esa trampa. La corrupción política es un delito ético. Quienes la ejercen anteponen sus intereses personales sobre los generales, privilegian sus beneficios por medio del hurto sobre quien es supuesta o realmente los eligió. México, como ejemplo, gobernar desde la corrupción es un desaseo inmenso. El acto atenta contra la ética. Al hacerlo, otros males germinan y se reproducen, como sucede con las epidemias. Impunidad, robar, mentir, destruir la democracia, favorecer el clientelismo y el amiguismo, sin importar si los amigos tienen la capacidad y las herramientas para ejercer. Son lacras asociadas a la corrupción. Incitar al pueblo en contra de los políticos es el resultado. El régimen político, los partidos políticos y los políticos tienen un doble discurso. Atacan la corrupción de forma reiterada, pero cuando se convierten en altos funcionarios gubernamentales, ejercen el privilegio del cargo que ostentan. Por tanto, el fenómeno de la corrupción, la falta de ética y las conductas de aprovechamiento o interés persisten de manera directa e indirecta, formal e informal en la sociedad mexicana. Las políticas de prevención deberán atacar el origen, las prácticas culturales y privilegiar la denuncia, no solo decretar leyes y nuevos programas, porque, como se relata, la lucha contra la corrupción lleva muchos años, muchas leyes y muchos programas. Como reflexión final acerca de mi video, podemos ver que la corrupción es un acto meramente cultural en México. Es algo que tenemos arraigado desde la conquista española y que hemos estado arrastrando como herencia desde esos tiempos. La corrupción en nuestro país es una problemática muy grande, ya que ha sido tan normalizada y está tan intrincada en el sistema que hemos visto de manera natural distintos tipos de crímenes, como el asesinato de periodistas que destapan a políticos corruptos, como la inseguridad en las calles por falta de medios para que la gente sobreviva, entre otras cosas. Tal parece ser que hacer uso de la corrupción actúa como blindaje para aquellos que transgreden con ella. Vemos, por ejemplo, que los funcionarios públicos, al hacer sus fechorías, no tienen remordimiento alguno al quitarle oportunidades, medios o dinero a aquellos que más lo necesitan. Es aquí en donde reside nuestra acción como ciudadanos. Tenemos que empezar a ponderar qué tanto estamos dispuestos a sacrificar de la democracia y de la ética que tenemos con nuestros allegados para poder escalar en la vida y para poder buscar las oportunidades que queremos. Pero mientras no cultivemos una actitud crítica hacia el gobierno, el mexicano siempre será el mismo, un mexicano esclavizado.